guerras actualmente en el planeta, la mayoría de ellas silenciadas y olvidadas, y que, bueno, pues parece que su actualidad depende solo de lo que los medios de comunicación dicten o lo que le parece más relevante, pues a quien controla la información. Pero independientemente de los conflictos concretos, el hecho de que en el mundo se dediquen diariamente 4.000 millones de dólares a gastos armamentísticos nos da una idea de hasta qué punto la humanidad se encuentra corrompida en el sentido más genuino del término, es decir, hasta qué punto la humanidad ha perdido la humanidad. Porque no olvidemos que la guerra es la manifestación más bárbara y primitiva que puede mostrar el ser humano. Cuando ya han terminado todo tipo de argumentos, cuando se ha dejado atrás la palabra, todo eso que nos constituye como propiamente humanos, entonces se entra en la razón de la fuerza y eso nos retrotrae a los primeros estadios del ser humano. Por lo tanto, hablar de una humanidad que invierte tal cantidad de recursos en artefactos que en definitiva lo que pueden encontrar es la destrucción, ciertamente no es una buena noticia. Es decir, no estamos precisamente en un mundo fraterno. Segundo punto tendría que ver con el tema de la energía, con el tema energético. Una población como la actual, de 7.800 millones de personas, con una demanda legítima de materiales, de recursos, de energía, todo eso pues pone al mundo en una situación ciertamente complicada, sobre todo cuando el modelo que parece que se sigue, ¿verdad?, o se aspira en cualquier rincón de la Tierra, es el escaparate occidental. Es decir, el modelo del centro comercial, el modelo del consumo, el modelo del derroche, el modelo de la abundancia, cuando no directamente del despilfarro. Parece que esto es lo que en alguna medida atrae, ¿verdad?, fascina a buena parte del mundo, y ya iremos viendo que este tipo de modelo ciertamente tiene graves problemas de sostenibilidad. Para que este modelo funcione, hoy se utilizan combustibles fósiles. Diríamos que el 80-90% de la energía que utilizamos tiene mucho que ver con los combustibles fósiles. Y los combustibles fósiles, fundamentalmente carbón, petróleo y gas, están llegando en esta década, están llegando a lo que se llama su pico, que en algunos casos ya lo hemos sobrepasado. Hablamos del pico del petróleo, del carbón, del gas, cuando alcanzamos un determinado nivel y a partir de ahí lo que se sigue obteniendo es de peor calidad, procede de sitios más difíciles y consecuentemente es más caro. Por todo ello es por lo que, en último término, pues los combustibles fósiles entran a partir de ahora en una situación pues de lento declive, donde cada vez iremos encontrando, ya lo estamos haciendo, pues precios más caros, mayores dificultades. Naturalmente la opción la vamos a tener en las energías renovables, pero las energías renovables, no olvidemos que van a requerir también metales especiales, de manera que lo que a lo mejor por una parte podríamos aliviar, que sería la presión sobre los combustibles, va ahora a tener como contrapartida la presión sobre unos metales, unos materiales escasos, imprescindibles para que la energía solar, la energía eólica, el vehículo eléctrico puedan funcionar. Por lo tanto, en todos los casos aparece una incertidumbre sobre la demanda de recursos energéticos y materiales y lo que la Tierra podría aportar, sobre todo si aspiramos a modelos excesivamente despilfarradores. Tercer punto sería lo climático. El clima se ha definido como la vida de la vida
y en la matriz del clima la vida existe. Sabéis que la Tierra tiene una temperatura idónea de 15 grados centígrados, que no es una temperatura casual, por encima o por debajo tendríamos diferentes dificultades, y hoy ya hemos superado el 1,2 grados por encima de lo que sería la temperatura media. Y en consecuencia comenzamos ya a ver pues incendios severos, olas de calor, precipitaciones, sequías, tornados. Las olas de calor han sido muy reveladoras. El haber alcanzado este verano en Canadá los 50 grados, o hace un mes aproximadamente en Australia los 50 grados, temperatura nunca alcanzada en el verano del hemisferio sur, todo eso pues nos va revelando que algo estamos alterando, algo importante. Estamos alterando en lo que es el medio, en lo que es pues nuestro contexto, y todo eso pues claro nos debe llevar, como las cumbres internacionales sobre el papel nos hablan, nos deben llevar a apartarnos rápidamente de lo que son los combustibles fósiles, que en definitiva serían los grandes responsables. Pero eso es difícil. Se ha dicho que es como ponerse a dieta, intentar ponerse a dieta dentro de una pastelería, dada la facilidad de acceso que los recursos fósiles tienen. Hoy, que tanto se habla de energías renovables, por cada dólar que se invierte en energías renovables, se invierten 4 en energías fósiles. Por lo tanto, estamos lejos de lo que podría ser una descarbonización. Cuarto, hablaríamos de la crisis sanitaria. No es muy difícil de entender en el contexto pandémico en el que estamos y en donde vamos viendo cómo las pandemias, las epidemias, a lo largo del siglo ya hemos tenido 5 de mayor o menor alcance, tienen que ver con las malas prácticas de los humanos. Deforestación, que da lugar a la aparición del virus del ébola, mercados húmedos que dan lugar al SARS y probablemente también al SARS-CoV-2, al coronavirus actual, problema de macrogranjas que hacen que se transmitan enfermedades como la fiebre porcina o la gripe aviar que ha llevado en estos últimos días a sacrificar a centenares de miles de aves, lo cual es una barbaridad, y que no olvidemos que hay cepas de la gripe aviar que podrían saltar a los humanos con una mortalidad del 50%. Sería un juego de niños lo del coronavirus, que estamos ya afortunadamente yo creo que un poco olvidando. En fin, todo esto también nos revela cómo detrás de los problemas sanitarios de envergadura, como son las grandes epidemias, está también la mano del ser humano. Y desde luego en el futuro, si las capas heladas de permafrost se funden en el hemisferio norte, pueden liberarse una gran multitud de bacterias y virus que a buen seguro una parte de ellos serán patógenos. Y en último término, pero no por ello menos importante, la propia crisis económica, con sus vaivenes, con sus burbujas, con su gran desigualdad. 2.500 personas en el mundo tienen tanta riqueza como 4.500 millones. Obviamente una sociedad así no puede ser sostenible, ni en lo humano, ni en lo económico, ni en lo ambiental. Por lo tanto, punto de partida, en verdad, lo que queremos ver hoy, estamos dentro de un contexto de crisis. Un contexto de crisis multiforme, es decir, donde podemos ver diferentes rostros que afecta a la energía, a la ecología, al militarismo, a la sanidad, a la economía, y que podríamos también extender a la crisis de valores y, en último término, a una crisis de espiritualidad, porque no olvidemos que, en definitiva, ser humano ahogado dentro del materialismo, pues comienza a no percibir la realidad más profunda que hay dentro de él, que es la realidad espiritual.
el mismo dato armamentístico que citábamos al principio, y cuando se acude exclusivamente a la fuerza, nos revela lo lejos que podemos estar de lo que es la verdadera esencia del ser humano, a lo que el ser humano ha sido llamado, que es a evolucionar desde la espiritualidad, evolucionar desde lo esencial, desde lo más genuino, desde lo más relevante que tiene en sí mismo. Por lo tanto, hoy estamos dentro de ese contexto de crisis que, por otra parte, no es casual, porque vivimos dentro de un modelo económico que es una mala noticia para la vida, para el ser humano, para la naturaleza, para todo. Porque si nos preguntáramos frente a esa crisis, ¿qué hay? Es decir, ¿a dónde nos conduce? ¿Por dónde va a salir? Y nos dejara abiertos los interrogantes de si detrás de ella puede haber un colapso, si es coyuntural, si puede haber otra salida. Claro, cuando uno encuentra que el modelo económico en el que estamos metidos toda la humanidad, yo creo actualmente, el modelo capitalista, pues ciertamente ahí tenemos una amenaza importante. ¿Por qué? Porque el modelo capitalista no se entiende sin el crecimiento. El modelo capitalista busca crecer y la búsqueda del crecimiento, la búsqueda de la ganancia, la búsqueda de la plusvalía, del beneficio, es lo que está detrás de ese crecimiento. Hoy los gobiernos muestran, sacando pecho en su caso, cuando crecemos un 3, un 4, un 5%, ¿qué pensaríais si algún gobierno en el mundo, empezando por los nuestros, pues prometiera frente a unas elecciones que no va a haber crecimiento? Más todavía, prometiera que va a haber un crecimiento negativo. ¿Qué pensaría la población? Yo creo que se le echaría encima y aplaudiría, al menos hoy por hoy, al que vaya con el 3, con el 4, con el 5, porque crecimiento, una vez más, significa que se mantiene el escaparate, que se mantiene ese modelo del centro comercial, que se mantiene el consumo sin restricción, que todos aquellos que ahora abogan por una libertad entendida como haz lo que te dé la gana, que nadie te ponga ninguna cortapisa, no te dejes llevar por nadie que te quiera hablar sobre si aquello es más o menos conveniente, pues hoy desde luego tendríamos ahí un contexto que sería difícil. Sin embargo, lo que sí tenemos que tener claro es que pese a la amenaza que este modelo supone en el contexto de crisis y en donde parece que la crisis va a ser ya algo permanente, no hay que olvidar que podría haber otro tipo de entender el mundo, otro tipo de entender la naturaleza, otro tipo de entender la convivencia a todos los niveles. Podría haber modelos más fraternales, podría haber modelos más equilibrados, más sostenibles, donde la naturaleza fuera respetada, donde la naturaleza fuera maestra, fuera una fuente de enseñanza, y donde la energía que antes comentábamos, pues pudiera ser planificada, pudiera ser diversificada, pudiera ser reducida. Por lo tanto, hay también otros modelos. Parece muchas veces que no hay otra cosa más que lo que vemos, pero puede haber perfectamente otros modelos, como a lo largo de la historia los ha habido habiendo. No es este el único modelo que ha existido. Ha habido otros. E igual que ha habido otros, puede haber también modelos nuevos. Ahora bien, nos encontramos ante un dilema, algo que actualmente está y que goza con la fuerza de la inercia. Y goza también quizás de la simpatía del que pues se siente cautivado y fascinado por este tipo de modelo, lógicamente el que ha caído en la parte rica, ¿no?, del planeta, el que está por ahí subiendo la valla para poder entrar
lógicamente no tiene esa opción, pero para muchos parece que sí. Entonces, frente a esa reflexión que en buena lógica podríamos hacer de si este modelo se tiene que continuar manteniendo con todo el dolor y la incertidumbre que acarrea, o se podría plantear un nuevo modelo, pues ahí es donde comienza ya la encrucijada y donde tenemos que decir, sí, podemos caminar hacia un nuevo modelo, podemos trabajar con esperanza, podemos trabajar con horizonte. Ahora bien, para eso es fundamental trabajar. ¿Por qué? Ante un modelo que tiene ya su inercia, ante un modelo que va rodando, ante un modelo que tiene quien lo está dándole fundamento, quien lo está sosteniendo. Si queremos algo diferente, no va a venir de manera gratuita. Si queremos hoy algo diferente, tiene que ser con la única condición de que para un nuevo modelo hay que trabajar por él. Si estamos dispuestos a trabajar por él, adelante. Si no, pues las cosas no van a caer del cielo, sino que pues va a continuar todo tal y como lo conocemos, que es un modelo que ahí está y que algunos dirán, oye, más vale malo conocido, pero eso es un refrán perverso, porque ante lo malo conocido hay que oponer lo bueno por conocer. Naturalmente, yo planteo que podríamos caminar hacia un modelo distinto y voy a dar algunas pistas de por dónde debiéramos orientarnos para ir oponiendo algo diferente al modelo que actualmente tenemos, que es un modelo que puede llevar sin ninguna duda al colapso, y un colapso duro y doloroso, porque sería un colapso donde caeríamos todos, pero los que están abajo serían los que sufrirían mucho más el golpe de la caída. ¿Qué haría falta para encaminarnos hacia ese modelo nuevo? Pues hombre, lo primero de todo, personas nuevas. Nadie puede imaginar estar apostando por un modelo nuevo con la misma mentalidad, con los mismos pseudovalores del modelo del que venimos. Si verdaderamente pretendemos un modelo nuevo, tiene que ser con personas nuevas. Y esas personas nuevas, ¿cómo van a surgir? ¿Cómo las vamos a formar? Bueno, diríamos que una persona nueva debe ser aquella que, por una parte, vaya viviendo la vida con mayor profundidad, es decir, personas con hondura, personas con capacidad reflexiva, personas que sepan entender el mundo no de una manera superficial, de una manera frívola, de una manera liviana, sino de una manera con profundidad, que capten lo que el mundo ofrece, no solamente en su apariencia, también en su profundidad, que puedan ver más allá de lo que la apariencia nos muestra. Esa capacidad de reflexión, capacidad de observación, capacidad de penetración, capacidad de agradecimiento, capacidad de asombro. Todo eso sería una primera condición, es decir, personas habitadas, personas fuertes interiormente, personas con sentido de sus vidas, que saben para lo que viven. Probablemente en la charla sucesiva vamos a poder, parece que conviene que apaguemos los micrófonos si alguien todavía lo tiene por ahí abierto. Bueno, esto lo vamos a ver probablemente en las próximas charlas, cómo caminar precisamente hacia esa profundidad que es cualidad fundamental de una persona nueva. Bueno, luego también es importante cualidades críticas, es decir, que la persona frente a lo que ve, frente al mundo en el que vive, sepa oponer otro tipo de valor, diferente y revulsivo al mundo con el que se encuentra, que sepa oponer la sencillez frente a la opulencia,
que sepa oponer la serenidad frente a la velocidad, lo que un antropólogo Crutzen llamaba la sociedad de la gran aceleración, es decir, donde todo va, ¿verdad?, a un ritmo tan extremadamente rápido, que sepa oponer el servicio a las relaciones de competitividad, de poder, por lo tanto, valores críticos, en donde con un estilo de vida diferente uno se aleja del modelo que el sistema ofrece y construye un modelo de vida distinto. Y finalmente, valores rebeldes, porque la rebeldía es un valor, porque la obediencia ya no es una virtud. Por lo tanto, ciudadanos rebeldes que no colaboren, que practiquen la no colaboración con todo aquello que tenga que ver con la injusticia, ¿verdad?, que tenga que ver con la falta a la dignidad de las personas o del medio. Y eso también podría alcanzar en un momento bélico a la objeción de conciencia. Yo no voy a matar a un hermano porque alguien me diga que debo hacerlo. Y si de ahí, pues lo que me va a resultar es ir a la cárcel, recordemos aquella frase de Thoreau que nos dice que en una sociedad injusta el lugar del hombre decente es la cárcel. Por lo tanto, la no colaboración, incluso si hay que pagar por ello un precio, con todo aquello que tenga que ver con la injusticia. Por lo tanto, necesitamos lo primero de todo un tipo diferente de persona, con hondura, por una parte, con valores críticos y un estilo de vida alternativo, que es, por cierto, un estilo de vida gozoso, y con valores también de rebeldía, con valores de no colaboración. Pero todavía podríamos ir un poquito más allá, porque ya hemos dicho que promover un cambio requiere esfuerzo, como la cultura requiere esfuerzo. Cuando escuchemos una gran sinfonía, leamos una gran obra, veamos una gran película, una gran obra de pintura, pensemos que detrás de la cultura siempre hay esfuerzo. Y aquí de lo que estamos hablando también es de cultura, no cultura académica, sino cultura humana. Por lo tanto, para construir un mundo que queremos diferente, pues va a hacer falta esfuerzo. Por eso no es suficiente que la persona pues desarrolle esa serie de capacidades críticas, en fin, de contestación diferentes al modelo en el que vivimos, sino que también es importante ir saliendo al encuentro de otras personas, agrupándonos con ellas y trabajando por todo aquello que tenga la justicia como objetivo último. Ahora que vivimos en tiempos bélicos, no olvidemos esa sentencia, tan cierta hoy como ayer. Si quieres la paz, trabaja por la justicia. Si solamente dices paz, 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 no a la guerra, chico, poco vas a conseguir. Si quieres la paz, trabaja por la justicia. Por lo tanto, hoy hay multitud de proyectos que trabajan por los derechos humanos, por la solidaridad, por el medio ambiente, por la paz, ¿verdad?, entendida en un sentido amplio. Por lo tanto, sería bueno dar el paso que nos lleva a la agrupación con otros, asociarnos, organizarnos, para desde ahí construir en una perspectiva en la cual pues vamos entreviendo lo que puede ser un mundo diferente, un mundo nuevo. Y luego no olvidemos ni le tengamos miedo a lo que pueden ser las opciones políticas. El ser humano no es un animal social. Sociales son las abejas o las hormigas. El ser humano es social, sí, pero es también un animal político. Por lo tanto, habrá en su momento que apoyar aquellas opciones que vayan a favor de los más vulnerables, que apoyen a los débiles, que trabajen por la erradicación de la pobreza, en definitiva, que trabajen por la justicia. Todo eso se va a tornar
indispensable si queremos también ir alumbrando este mundo nuevo. Por lo tanto, haciendo un poquito de recopilación de lo que venimos viendo, partimos de un contexto de crisis, un contexto nada favorable para los seres humanos, especialmente para los más débiles y también para la naturaleza. Un contexto incierto, un contexto que puede llevar al sufrimiento y al dolor, un contexto que podría llevar incluso, como comentábamos antes, hasta el propio colapso. Y frente a eso, pues proponemos que hay otros caminos. Pero ya lo hemos dicho, el precio de esos otros caminos es el esfuerzo, el hecho de trabajar por causas justas. Y hoy, creedme, es importante no solamente personas que trabajen un día por una causa importante, sino personas que trabajen de manera continua, de manera callada, de manera permanente. No significa tampoco hacerlo de forma agobiante, hacerlo de una forma sacrificada, sino hacerlo en función de lo que cada uno quiera aportar, pero hacerlo de una manera permanente. Por lo tanto, cuando se plantea la pregunta del inicio, ¿podrá terminar este fin de las cosas tal como lo conocemos y alumbrar un mundo nuevo, o puede que vayamos directamente hacia el declive y colapso de una civilización? O alguien podría decir, oye, las otras también colapsaron y salimos adelante. Ya, pero fíjate ahora, la cantidad de tecnología, la cantidad de armamento, la cantidad de ambición que en este momento tenemos. El colapso de la civilización no sería tan sencillo como ha podido ser, por ejemplo, el de la esclavitud o el del feudalismo en el tiempo atrás. Sería extremadamente más grave. Por eso la importancia de intentar una vía para poder acercarnos al otro escenario. Hay algo que nos puede facilitar el camino, y es que el modelo de las crisis, el modelo de la gran aceleración, el modelo del beneficio a corto plazo de la burbuja, ese modelo está basado en la mentira. Y el modelo que queremos proponer, que tiene que ver con la justicia, está basado en la razón y está basado en la verdad, o por lo menos se acerca más a la justicia y a la verdad que el anterior. Sin duda, eso es, yo creo, que una gran esperanza. Es decir, no estamos compitiendo en igualdad de condiciones, sino que todo aquello que anima a cualquier persona de buena voluntad hacia un mundo mejor, tiene a su favor el que los sustenta una realidad mucho más sólida que la otra. Y a partir de ahí es posible ir abriendo grietas dentro del propio sistema. Cuando hoy hay alternativas, como es el comercio justo, como son las finanzas éticas, como son las cooperativas o la economía solidaria o la economía del bien común o la economía de comunión, ¿verdad?, que tiene muchos nombres. Todo eso son grietas que se van abriendo en el edificio aparentemente monolítico de la crisis. Por lo tanto, todo eso nos interesa mucho y nos interesa ser parte de la solución, no parte del problema. Es decir, si a la hora de adquirir un producto lo hacemos bajo unos criterios, diríamos, saludables de agricultura ecológica, o lo hacemos en un establecimiento de comercio justo, a la hora de invertir un dinero, lo ponemos dentro de lo que puede ser una banca ética o dentro de la economía solidaria. Todo eso son grietas que el modelo actualmente tiene y que poco a poco se pueden ir agrandando hasta el punto de convertirse en un momento dado en, pues quizá, una verdadera alternativa. ¿Quién sabe? Por lo tanto, hoy
para la pregunta que teníamos planteada, no tengo yo una respuesta, ni podría sinceramente el responder con una respuesta clara, porque no sabemos, no somos adivinos, no sabemos lo que puede ocurrir en un futuro. Ahora, sí hay una cosa de la que podemos estar completamente seguros, y es que en función de hacia dónde aportemos, vamos probablemente a encontrarnos con un escenario o vamos a encontrarnos con otro. Trabajar por un mundo diferente, ya lo hemos comentado antes, no debe suponer algo sacrificado, sino por el contrario algo goloso, es decir, algo que comienza desde el primer momento en que lo intentamos a satisfacer nuestros anhelos más profundos. Porque hoy necesitamos renovación a muy diferentes niveles, en lo espiritual, en lo cultural, en lo político, en lo económico, en lo energético. Por eso, cada cual que está trabajando en uno de esos ámbitos está haciendo una gran aportación a la humanidad. Y ahí todo es necesario. No se trata de trabajar en una línea excluyendo a los demás. Creo que cualquier persona que trabaje hoy por un mundo mejor debe de tener una visión global, aunque luego se particularice en una visión más concreta. Por lo tanto, no debemos desdeñar el que trabaja en la espiritualidad, el que lo hace en el ámbito político, ni el que lo hace en el ámbito político al que lo hace en el ámbito espiritual, porque en definitiva todo converge y todo está llamado a ser parte de una misma cosa. Lo importante es que en ese amplio abanico cada uno se posicione en aquello que verdaderamente sintonice más con cada uno de nosotros, pero sin perder de vista la visión global. Hoy es necesario mantener esa visión general donde los diferentes campos los veamos como campos accesibles, aunque luego nuestra acción esté en un punto determinado. Va a ser muy importante el poder del ejemplo, porque en la medida en que una sociedad desorientada le podamos transmitir una forma diferente de entender la vida, puede tener un efecto magnético sobre muchas personas. Personas que están buscando, aunque a veces no se lo planteen de manera racional, un cambio, algo diferente. Ahí es donde el poder del ejemplo puede tener, yo creo que, una potencia que quizá no somos lo suficientemente capaces de calibrar, pero en momentos de crisis la gente busca el poder de los buenos ejemplos. Por lo tanto, ahí tenemos, yo creo que vías de esperanza abiertas que nos podrían, pues por lo menos sugerir que otro escenario es posible y que otro fin de la crisis del mundo actual puede ser posible de una manera no violenta, sino de una manera pues un poco más suave, ¿verdad? Más renovada. Para ello, como venimos diciendo, es fundamental el compromiso y es fundamental la actuación, basándonos en la fuerza espiritual que nos da el hecho de saber que merecemos un horizonte diferente, basándonos en que queremos unos valores irrenunciables del ser humano que están todavía por descubrir y están todavía por emerger, basándonos en una esperanza en la que creemos porque el horizonte está abierto, yo creo que podemos tener por lo menos la fortaleza del intento. No sabemos muy bien cómo va a acabar todo, no sabemos muy bien hacia dónde va a evolucionar la sociedad, pero eso no debe tampoco de preocuparnos. Éticamente, el deber del ser humano es hacer aquello que en cada momento histórico se le requiere, independientemente que lo que haga tenga la aprobación de más o menos gente. El deber está por encima
de cualquier otra consideración. Por lo tanto, es importante el trabajar basándonos en nuestros principios éticos por ese nuevo horizonte que abarque un ser humano pleno, un ser humano nuevo, un ser humano que agrupe lo espiritual con el compromiso y que en definitiva conduzca a dar esperanza primero a nosotros mismos, para que la luz que estamos llamados a ser nos ilumine primero a nosotros, pero después pueda ser también luz para la humanidad. Y desde luego en las tinieblas la luz ilumina, e ilumina mucho más de lo que podemos imaginar. Las tinieblas no se combaten luchando contra las tinieblas, sino poniendo luz. De manera que otro mundo puede ser posible, pero siempre con esa condición. Hoy no viene nada solo, lo que anhelemos tenemos que trabajar por ello. Cada uno un poquito, cada uno desde su nivel, cada uno desde sus posibilidades, pero tenemos que trabajar por ello. Así, probablemente podamos aspirar a un contexto distinto. De la otra manera sería condenarnos a permanecer siempre bajo esta situación de crisis permanente que creíamos que a los ricos no nos iba a afectar, pero ya veis cómo también por el clima, por la energía, por la sanidad, pues también nos va a afectar a todos de una manera o de otra. Por lo tanto, pues se trata simplemente de eso, de haber tenido una reunión, de estar teniendo una reunión en donde pues el mensaje que yo puedo transmitir es el que hay opciones y hay también una vía muy ilusionante que es la de trabajar por ello. Ahí está en juego la salvación de nuestras propias vidas y no hablamos en términos físicos, sino en términos más profundos, es decir, si verdaderamente nuestra vida ha merecido la pena, y está también la posibilidad de pasar por la vida pues iluminando, que yo creo que es a lo que cualquier persona con un poquito de sensibilidad espiritual está llamada. Pero no para conseguir un mundo interior rico, sino un mundo interior rico que se transmita también fuera. No olvidemos que espiritualidad sin compromiso es estéril. Por lo tanto, con esa visión, diríamos, holística, integral, pues cada uno trabajando desde el ámbito que le corresponda, tenemos hoy más que nunca el deber de marchar, de caminar, de ser buenos caminantes, estar en la vida para caminar y hacer de nuestra vida todo un camino hacia la luz, pero donde la luz ya en alguna medida está surgiendo de nosotros mismos. Bueno, pues ahí podemos hablar, si os parece, tener un momento de coloquio, ¿verdad?, en el que podamos pues comentar y compartir entre todas y todos, porque probablemente pues tengamos cosas que decirnos, ¿verdad?, y cosas que compartir unos con otros.